Buenas noches, buenas noches, ¿qué más? ¿Cómo están? Muchas gracias a todos los que a esta hora se toman el tiempo para escuchar una conferencia y muy agradecido con mi amigo y hermano Neomar Pájaro, líder de estas noches de medicina interna, por la invitación a compartir este espacio académico. Como ya Neomar me presentó, mi nombre es Amílcar Almanza para los que no me conocen. Y mientras presentamos la siguiente diapositiva, quien escriba de qué película saqué la sinopsis, le daré un obsequio, pero solamente lo dejaré mientras la diapositiva está, porque después lo buscan en ChatGPT. Entonces, mi agenda para el día de hoy es una película en la cual nosotros vamos a tratar de identificar cuáles son los signos de agonía que puede tener un paciente, en este caso con falla ventilatoria, para nosotros poder tener un tiempo óptimo y evitar que este paciente esté condenado a morir crucificado. ¿Alguien escribió? Nadie. Eso es la sinopsis de La Pasión de Cristo por Mel Gibson. Le iba a regalar las diapositivas que estoy presentando hoy a quien lo dijera, pero pues, nadie lo escribió. Eh, Cuando nosotros tratamos de definir la falla ventilatoria, fíjense que nosotros lo vamos a centrar y esta publicación, que es del Critical Care de 2020, lo que nos muestra es que en el panel de expertos pudieron ponerse de acuerdo en que la falla ventilatoria podría definirse en, en términos de oxigenación, en una PO2, en una saturación de oxígeno que puede impactar o no en el pH y que puede elevar el CO2. Pero fíjense que cuando nosotros miramos si el panel de expertos pudo ponerse de acuerdo en el esfuerzo respiratorio, realmente no se pudieron poner de acuerdo en el esfuerzo respiratorio. Y como ustedes bien saben, hay un componente, si bien hay un componente ventilatorio en el diagnóstico de falla respiratoria aguda, también hay el componente de esfuerzo respiratorio, que es lo que nosotros debemos intentar inhibir, se hace cada vez más importante. Cuando nosotros tenemos un paciente con falla ventilatoria, cualquiera que sea, el agente que agresor, que puede ser infeccioso, cardiovascular, puede ser inflamatorio, neoplásico o por trauma, cualquiera de estas cosas que genere una opacidad puede generar un trastorno en términos de la oxigenación, bien sea por shunt, por BQ o por hipoxemia. Y si esto con unos asociado a unos factores de riesgo, ¿verdad? Sigue progresando, vamos a tener que estos pacientes que inicialmente llegaron a nuestro servicio de urgencia en el contexto de falla ventilatoria aguda pueden desarrollar una de las patologías más frecuentes en cuidados intensivos, que es el SDRA. Y tratando de unificar el diagnóstico de falla ventilatoria y poder tener signos claros de lo que es la progresión y poder manejar un mismo concepto, vamos a manejar los conceptos. Fíjense cómo va cambiando el concepto de los criterios de SDRA y nos vamos a dar cuenta que sí se puede utilizar la definición, y es que en 1994 pasamos de unos parámetros que eran netamente para ventilación mecánica invasiva a 2022 a unos parámetros que son de ventilación mecánica, que son parámetros no invasivos y que cada vez nos están llevando a que nosotros muy rápidamente y fácilmente podamos hacer el diagnóstico de SDRA en el contexto de una falla ventilatoria. Y el futuro es que nosotros estos parámetros de falla ventilatoria los podamos transformar en algo que se llaman rasgos tratables de la enfermedad. Y fíjense que cuando nosotros utilizamos el diagnóstico de SDRA en cánula nasal de alto flujo y en ventilación mecánica no invasiva, hay un alto porcentaje de que cuando utilizamos estos criterios con los mismos criterios de la definición de Berlín, podemos tener una asociación en términos de mortalidad, sobre todo cuando los pacientes fallan a cualquiera de estos dispositivos, que son la cánula nasal de alto flujo o la ventilación mecánica no invasiva. Y en esta publicación de 2024 nos dicen que podemos tener unos criterios para pacientes ventilados y para pacientes no ventilados en el contexto de
de hacer diagnóstico de SDRA para poder hacer intervenciones tempranas que nos lleven a que los pacientes disminuyan su mortalidad. Obviamente hay en esta publicación de 2025, lo que nos enseñan es que hay una variabilidad todavía en un parámetro que es la SAFI, que es un parámetro de oxigenación, y que esa variabilidad puede afectar el diagnóstico temprano, sobre todo en el seguimiento. Cuando lo utilizamos como parámetro estático, puede ser bien utilizado, pero cuando lo utilizamos como un parámetro dinámico, puede presentar una puede presentar dificultades porque puede haber una variación bastante importante de acuerdo a cómo va aumentando la FIO2. Y fíjense que cuando nosotros nos vamos a este estudio, que es el LUMSAFE, que es el estudio epidemiológico más grande que hay publicado hasta la fecha de los pacientes con SDRA para evaluar mortalidad, fíjense que la mortalidad es alta tanto en el SDRA leve, en el SDRA moderado, en el SDRA severo, y de aquí radica la importancia de que nosotros utilicemos criterios que nos lleven a hacer el diagnóstico antes de que el paciente caiga en ventilación mecánica. Y como decimos, en muchas regiones de la costa, temprano es más bacano. Y fíjense que cuando nosotros utilizamos estos mismos criterios en pacientes, sobre todo en cánula nasal de alto flujo, fíjense que la mortalidad, tanto en leve, moderado, severo, disminuye al 50% en comparación con los pacientes en ventilación mecánica, y creo que es bien importante que nosotros tengamos estos criterios claros para poder hacer el seguimiento. Obviamente, pues el área bajo la curva de estos criterios, como los criterios de Berlín, sobre todo cuando los pacientes van progresando en términos de temporalidad, al compararlo con los criterios de invasivos y no invasivos, hay una reducción en más o menos en términos de temporalidad en pacientes intubados y no intubados entre el diagnóstico de SDRA de 1 hora, tanto para pacientes intubados como pacientes no intubados. Y una de las cosas que nosotros nos hablan, y es que el perfil inflamatorio de los pacientes con ventilación mecánica es completamente diferente al perfil inflamatorio de los pacientes que no se encuentran en ventilación mecánica. Es diferente. Fíjense que no hay mucha diferencia, y cuando nosotros utilizamos parámetros como la interleuquina 8, fíjense que el área bajo la curva de la interleuquina 8, ajustado tanto por Apache como SOFA, tiene una buena sensibilidad y especificidad. Y cuando nosotros aplicamos los fenotipos, que fue la primera fenotipificación que se dio en SDRA para clasificarlos como subfenotipos hiperinflamatorios e hipoinflamatorios en términos de interleuquina 8, fíjense que el área bajo la curva está casi que alrededor de la perfección. Para que si creo que tenemos estudiantes y residentes de primer nivel, el área bajo la curva es una variable estadística en el cual nosotros lo vamos a dividir en cuartiles. Por debajo del 60% no sirve, del 60 al 80% puede tener alguna utilidad. Por encima del 80% es una intervención que puede ser adecuada y que debemos guiarnos. Idealmente debe ser esta intervención del 100%, y fíjense que aquí tenemos una intervención que tiene una UC casi del 100%, entonces algo que nosotros podemos utilizar en pacientes que tienen falla ventilatoria y que no se encuentran ventilados. Pero en términos generales, nosotros lo que necesitamos es una buena historia clínica, un diagnóstico diferencial, la oxigenación y una imagen que puede ser la que tengamos disponible: radiografía, ultrasonido o tomografía. Cuando nosotros una vez hagamos el diagnóstico de falla ventilatoria, nosotros tenemos que mirar cuál es la evidencia de los dispositivos que nosotros vamos a utilizar. Este metaanálisis de 2022 lo que nos demuestra es que, como en la película, que son gemelos pero que no son iguales, y efectivamente la ventilación mecánica no invasiva y la cánula nasal de alto flujo no son iguales, a pesar de que son dispositivos no invasivos de alto flujo. Y lo que vamos a tratar es mirar cuál es la evidencia de uno y el otro según el diagnóstico y la facilidad con la que nosotros podamos utilizarlos y la tolerancia. Pero de entrada les digo que en los primeros 3 días, incluso en pacientes con EPOC, no hay ninguna diferencia entre utilizar uno y el otro. Y que cuando nosotros tenemos modalidades de dispositivos de ventilación no alto flujo, como la ventilación mecánica no invasiva, podemos tener un nivel de una sola presión o un dispositivo de doble presión, que es el BiPAP, y esto impacta más y va en función de si yo necesito inhibir el impulso respiratorio
en nuestro paciente. Y cuando yo tengo la cánula nasal de alto flujo, lo que nosotros vamos a mirar es la temperatura del GAT, la humedad, la FiO2, el grado de oclusión nasal que produzca la cánula nasal de alto flujo, pero puede tener efectos similares incluso a la ventilación no invasiva. Pero cualquiera que sea el dispositivo de alto flujo que nosotros escojamos, sea la no invasiva o sea la cánula nasal de alto flujo, lo que nosotros vamos a tener o lo que nosotros vamos a buscar es impactar en esto, en tener la temperatura adecuada, en poder vencer las fuerzas elásticas del pulmón, la resistencia al flujo de aire y la fuerza de la pared torácica. Cualquiera de los dispositivos que me ofrezca esto probablemente va a ayudarme a que el paciente tenga una buena evolución. Y esta es la trilogía de todos los dispositivos de ventilación mecánica de alto flujo o de ventilación mecánica no invasiva, y es que ambos reducen el trabajo respiratorio, que si necesito inhibir más el trabajo respiratorio y estoy en no invasiva, probablemente lo que voy a utilizar es pasar de CPAP a BiPAP, y que yo, en términos de cánula nasal de alto flujo, es mejor ir de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Es decir, yo debo tratar de inhibir todo el esfuerzo respiratorio y luego ir titulando hacia abajo a medida que el paciente mejora, que ir titulando a medida que el paciente empeora. Y ya se van a dar cuenta por qué. Esto es un paciente que ustedes le llega a la urgencia y de entrada lo ven que es un paciente que tiene una disociación toracoabdominal y ustedes dicen, este es un paciente que está en falla ventilatoria y probablemente hay que intubarlo. Pero desafortunadamente a nosotros no todos los pacientes nos llegan así. Y si yo miro estos gases arteriales, listo, digo, este es un paciente en falla ventilatoria y eso es de los pacientes más fáciles que nosotros tenemos. Pero realmente todos los pacientes nos llegan así, y en términos de utilizar sistemas de alerta temprana es lo que yo tengo que utilizar. Y fíjense que cosas sencillas que a lo que le gustan las películas de asesinos en series siempre vamos a tener una huella, o ellos van a tener un comportamiento similar. Y cuando nosotros hablamos de comportamientos similares, miremos que la frecuencia respiratoria tiene un área bajo la curva por encima del 80% para identificar si el paciente está haciendo trabajo respiratorio o no, que es la otra parte o el otro componente importante de la falla ventilatoria. Entonces, fíjense que cuando ustedes tengan un paciente con esta frecuencia respiratoria, ojo, porque es un paciente que potencialmente, si no hago una intervención, va a progresar a una falla ventilatoria por el trabajo respiratorio. Y fíjense por qué el comportamiento es igual, porque cuando nosotros miramos, y estas son las escalas que vamos a proponer para que nosotros de una manera sencilla podamos identificar a los pacientes con falla ventilatoria y con trabajo respiratorio, que tengan trastornos en la oxigenación y tengan trabajo respiratorio. Fíjense que siempre hay un dato que se repite, y es la frecuencia respiratoria para cada una de las escalas. Esta la utilizamos mucho en el COVID, el índice de ROX, y se sigue utilizando. Y la escala de Apigo, que es una escala que está pendiente por validar en el términos de trabajo respiratorio y que tiene un componente importante, que es la frecuencia respiratoria, y que esta frecuencia respiratoria me va a decir que cuando el paciente tenga menos de 20 me da un punto, y cuando tenga más de 30 me va a dar 4 puntos. Además, tiene un componente de observación, que es el aleteo nasal, y dos componentes palpatorios, que es la palpación del músculo esternocleidomastoideo para la utilización de músculos accesorios y la disociación toraco-abdominal. Si esta escala me da más de 4 puntos, probablemente es un paciente que, si no hago una intervención temprana, posiblemente y potencialmente va a necesitar intubación orotracheal. Y fíjense por qué nosotros tenemos que tubular sobre todo la cánula nasal de alto flujo de mayor a menor, porque cuando este estudio es un estudio clínico fisiológico publicado en el 2017, en el cual nosotros, los investigadores, midieron todas las variables que evalúan el esfuerzo respiratorio, y pusieron la optimización de la cánula nasal de alto flujo comparado flujo de 30, flujo de 45 y flujo de 60. Fíjense, con el flujo máximo, que es el flujo de 60, es con el que yo logro inhibir la mayor parte del esfuerzo respiratorio. Entonces, esa es la razón por la cual yo en cánula nasal de alto flujo voy más fácil, porque yo le pongo flujo a 60, titulo la FIO2, y con eso yo voy a tener probablemente un impacto en el paciente que me disminuya el esfuerzo respiratorio. Y fíjense que cuando yo tengo flujo de 60, mejoro la FIO2, mejoro el trabajo, ¿verdad? Mejoro el reclutamiento, mejoro la distensibilidad pulmonar,
Y cuando yo logro mejorar estos parámetros, incluso el clearance de CO2, voy a disminuir el drive respiratorio, la frecuencia respiratoria, el trabajo y voy a tener una disminución del esfuerzo respiratorio que me van a decir que el paciente va a tener un mejor confort y probablemente es un paciente que va a salir de la falla ventilatoria. Con el con el FIO2 tenemos un problema grave y es que todavía no sabemos cómo hacer la titulación del FIO2 en los pacientes con cánula nasal de alto flujo y cosas tan complejas como estas que están en estudios clínicos fisiológicos, están pendientes por validar, ¿verdad? Y otra de las cosas que se decía que era que el flujo tenía que estar de 31 a 34, porque de 31 a 34 era la forma de nosotros tener la comodidad del paciente y garantizar la temperatura de velocidad de difusión alveolar. Realmente ahora hay evidencia de que incluso yo puedo poner 37 si quiero mejorar la velocidad de difusión alveolar del oxígeno siempre y cuando el paciente tenga una tolerancia. Pero ¿cómo yo evalúo la cánula nasal de alto flujo y cómo yo digo que mi paciente está mejorando? Listo. Cuando yo inicio el paciente en cánula nasal de alto flujo, yo tengo que tener en cuenta que en los primeros 10 minutos del inicio de la cánula nasal de alto flujo, el paciente debe mejorar la disnea. A 15 minutos del inicio, debe mejorar la frecuencia respiratoria y la oxigenación y a los 30 minutos debe mejorar la retracción supraclavicular y la sincronía toracoabdominal. Si yo no estoy logrando eso, debo considerar la intubación orotraqueal o, de lo contrario, buscar una intervención que me ayude a mejorar eh, el efecto de la cánula nasal de alto flujo. Si el paciente tiene una buena respuesta en los primeros 30 minutos, yo a las 2 horas debo evaluar el índice de ROX y tengo que evaluar el delta de índice de ROX para saber si puedo continuar monitorizando y no tengo que hacer ninguna otra intervención o si definitivamente tengo que ventilar al paciente, y es lo mismo que yo voy a hacer para los pacientes a las 2 horas, a las 6 horas, a las 12 y a las 24 horas. Pero sí tengo que tener claro que cuando yo tenga un índice de ROS por encima de 6, la tasa de éxito en la cánula nasal de alto flujo está por encima del 80% y eso va a ser muy bueno para mí y para las decisiones que voy a tomar y por supuesto también para el paciente. Pero la propuesta de nosotros es que yo tengo que tener una disminución de la frecuencia respiratoria, debo tener una reducción al menos de 10 puntos en la FIO2, debo tener una disminución de la frecuencia cardíaca del 20%, disminución del apremio respiratorio y por lo menos lograr que la pico baje de 4, que es el término de trabajo respiratorio, y todavía no hay una evidencia concreta de si la frecuencia cardíaca en los criterios de falla tiene los mismos parámetros que la frecuencia cardíaca para decir los criterios de buena respuesta. En el escenario de la ventilación mecánica no invasiva, fíjate que la ventilación mecánica no invasiva tiene unos escenarios puntuales y para los residentes de primer nivel que apenas se están familiarizando con los términos epidemiológicos, esto que ustedes ven aquí, que es el número necesario a tratar, es la cantidad de pacientes que yo necesito hacerle una intervención para salvar una vida. Y fíjense que para EPOC y para edema pulmonar, en términos de mortalidad, por cada 8 pacientes que yo hago la intervención, salvo una vida, y para intubación por cada 5 pacientes. En inmunosuprimidos también ha demostrado tener menos intubación y en SDRA probablemente tiene el mismo efecto, pero sobre todo este efecto de 2.5 es cuando utilizamos el casco o helmet. Estos son los dispositivos de no invasiva que están validados actualmente para usar. Este ya se está desestimando. Nos quedamos con el Total Face o con el helmet para poder mejorar los parámetros de ventilatorio, pero de entrada les digo, la ventilación no invasiva en términos fisiológicos, si mi problema es mejorar el esfuerzo respiratorio, probablemente la cánula nasal de alto, la ventilación no invasiva va a tener un mejor esfuerzo, un mejor eh, efectos sobre el esfuerzo respiratorio y el impulso respiratorio que la cánula nasal de alto flujo. Pero nosotros tenemos que tener claro que esto hay que vigilarlo muy de cerca, porque cuando los pacientes fallan, el incremento en términos de mortalidad está cercano al 30% y todo lo que implique mortalidad cercano al 30% es algo que hay que tener especial cuidado. Y la forma fácil de nosotros escoger cuándo utilizo uno o cuándo utilizo el otro es evaluar realmente en términos de oxigenación y en términos de esfuerzo respiratorio. Es decir, si yo tengo un
paciente que le hago los gases arteriales y tiene una PAFI por encima de 150, se acabó el algoritmo. Todos los pacientes con cánula, con excepto a los pacientes que están en los escenarios específicos en términos de mortalidad de la ventilación no invasiva, todo paciente que tenga una PAFI por encima de 150 va a responder bien a la cánula nasal de alto flujo. La cánula nasal de alto flujo tiene evidencia en las patologías específicas para la no invasiva, pero lo que acabo de decir lo digo porque el grueso de publicaciones se inclinan más por la ventilación no invasiva en esos escenarios que por la cánula nasal de alto flujo. Y si la PAFI la tengo por encima de 100, por debajo de 150, yo tengo que evaluar el esfuerzo respiratorio. Una de las dificultades y por la cual tenemos que buscar validación de escalas como la PIGO es que esto lo hicieron por presión esofágica y de acuerdo a si el paciente tiene un esfuerzo respiratorio bajo o un esfuerzo respiratorio alto, yo defino si el paciente debe cánula nasal de alto flujo o definitivamente el paciente tengo que hacerle una ventilación mecánica no invasiva con estos parámetros, teniendo en cuenta que para seguimiento de la cánula nasal de alto flujo lo hago con índice de ROX y para seguimiento de la ventilación no invasiva la hago con la escala de Hacor o para el helmet con la escala visual de Disney. Pero nosotros tenemos que hacer las cosas más fáciles porque en la unidad de urgencia no vamos a tener la tranquilidad o la cantidad de personal en términos de relación personal-paciente que tenemos en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, nosotros tenemos que hacer las cosas más sencillas y fíjense que cuando una persona está sufriendo seriamente por dentro, lo que nosotros puede tener algunos signos sutiles que nosotros no necesitemos hacer una intervención como la presión esofágica para evaluar el esfuerzo respiratorio. Y nosotros lo que tenemos que mirar, si iniciamos el dispositivo y la SAFI está bien y la frecuencia respiratoria disminuyó, no hago nada. El paciente tiene una buena respuesta. ¿Listo? Yo lo que hago es continúo con el dispositivo de alto flujo. Pero si el paciente me dice que tiene una buena oxigenación, pero sigue con trabajo respiratorio, yo tengo que considerar la intubación o poner un flujo máximo si el paciente no mejoró la frecuencia, la oxigenación y la frecuencia respiratoria sigue ordenando trabajo respiratorio, lo tengo que intubar. Y si el paciente no mejoró la oxigenación, pero mejoró el trabajo respiratorio, yo tengo que considerar la intubación, pero primero considerar los efectos de la hipoxemia, si tengo que hacerle saturación permisiva a los 88, 90%, o si definitivamente tengo un margen de subir el flujo de oxígeno para mejorar la oxigenación, y si definitivamente no tengo no tengo un parámetro que me diga que puedo hacer algo más, entonces probablemente lo que voy a considerar es la intubación orotraqueal. Pero tenemos que tener claro, cuando nosotros iniciamos cualquiera de estos dispositivos con la cánula nasal de alto flujo, estamos previniendo la intubación orotraqueal en más del 10% de los pacientes por cada 1000 pacientes que yo le haga ventilación o con falla ventilatoria y en más del 20% estoy mejorando la mortalidad por cada 1000 días de ventilación mecánica no invasiva. Y la razón por la cual nosotros tenemos que tener muy en pendiente las mediciones y el seguimiento es porque la mortalidad, cuando estos dispositivos, sobre todo la ventilación mecánica no invasiva, falla, los pacientes se mueren. Y ya les había mostrado el número necesario a tratar, ahora les muestro el número necesario a dañar y es la cantidad de pacientes que yo necesito hacerle una intervención para matar una persona. Y fíjense que el número necesario a dañar puede ser tan estrecho como el número necesario a tratar, por lo cual nosotros necesitamos hacer o tener claro las intervenciones y hacer un seguimiento estricto de estos dispositivos para tomar la decisión de intubación lo más rápido posible. Y esta es la mortalidad en cánula nasal de alto flujo, que está cercana al 30%, pero hay una mortalidad, pero no debemos tener miedo de utilizarlo porque cuando lo hacemos de una buena forma, definitivamente estos dispositivos pueden llegar a salvar vidas. Una de las opciones que tenemos para mejorar esta intervención es la posición de prono vigil o prono despierto. Esta es la primera evidencia en constructo que se hizo del prono despierto y fue una intervención que utilizamos mucho en la época del COVID, que nos enseñó tanto sobre la falla ventilatoria, y el prono despierto ha demostrado que cuando lo utilizamos con cualquiera de estos dispositivos, las tasas de éxito
están por encima del 70%, y lo que nosotros tenemos que tener claro es que el beneficio del Prono Vigil se mantiene. Y fíjense que cuando yo tengo pacientes en supino con una PAFI de 125 y yo inicio la sesión de Prono, fíjense cómo hay una mejoría de la oxigenación a 196, y lo mejor es que cuando yo vuelvo al paciente a la posición supina, no vuelve a la línea basal, por lo cual el efecto del Prono se mantiene. Y en esta primera publicación, la mayor evidencia fue por las primeras 24 a las 48 horas de Prono, es decir, que inicialmente yo podría hacer 48 de Prono continuo y después evaluar si realmente yo tengo que seguir probando al paciente, pero esta publicación mucho más reciente de agosto de 2024 lo que nos demuestra es que incluso el prono extendido nos puede ayudar a mantener el beneficio en mejoría de la oxigenación en los pacientes que tengo con cánula nasal de alto flujo con ventilación mecánica no invasiva. Y fíjense que disminuye tanto los requerimientos de intubación como la mortalidad en el hospital, además de mejorar la distribución de la oxigenación en los pacientes, la redistribución de la oxigenación a nivel pulmonar. Y pues para dispositivos que no son la cánula nasal de alto flujo ni la ventilación mecánica no invasiva, nosotros hicimos este trabajo en el cual utilizamos todos los dispositivos, incluso los dispositivos de bajo flujo asociados a la cánula nasal de alto flujo, y demostramos que incluso en estos pacientes puede tener una reducción de la mortalidad general por encima del 30%, pero que hay que tener especial cuidado porque cuando los pacientes fallan, se mueren. Y desafortunadamente esta publicación nos dice que el prono, cuando nosotros no vigilamos bien lo que los pacientes están presentando, más del 50% pueden fallecer, por lo cual yo tengo que considerar pronar, no pronar si el paciente tiene un índice de masa corporal por encima de 40, no hay evidencia del prono no invasiva en el embarazo, la deformidad de extremidades, una fractura reciente, cirugía torácica, dosis altas de norepinefrina, una escala de NIJA de grado 3 o 4, el estado de conciencia, que el paciente esté en delirio, demencia o hemoptisis grave, y vigilar si prono al paciente si deteriora el estado de conciencia, si presenta arritmia, si presenta hipotensión, bien sea por presión arterial sistólica o por presión arterial media, el requerimiento de usos vasoactivos con el prono falla en el objetivo de mejoría de la oxigenación en la saturación, no mejoría en el trabajo respiratorio, empeoramiento del CO2 con disminución del pH, o si el paciente presenta retención de secreciones. Y lo que podemos utilizar si el paciente necesita un tipo de sedación para mantenerse tranquilo porque ha tenido una buena respuesta, si bien hay evidencia tanto para mejoría del esfuerzo respiratorio como de la frecuencia respiratoria y del impulso respiratorio, la desmedetomidina, aunque tiene una evidencia en constructo con el que tiene un mal perfil cardiovascular, nos puede ayudar que, si bien tiene una respuesta variable a cada uno de estos parámetros, nos asocia o nos mejora tanto la agitación como la disociación toracoabdominal, lo que puede ayudarnos a nosotros a tener algo que se llama ventilación mecánica con protección de diafragma. Estas son todas las metas de oxigenación que hay en las diferentes guías, pero nosotros podemos simplificarlas de esta manera. Mi objetivo es 94 de saturación de oxígeno. Si la saturación está por encima de 96, debo disminuir el FIO2. Si el paciente tiene 92, debo buscar 94, pero si no tiene trabajo respiratorio, puedo permitirlo. Y siempre iniciar oxígeno si el paciente está saturando por debajo del 90%. Como nosotros somos más visuales, nunca permitir lo que está en rojo. Para algunos pacientes puede haber algo permisivo entre 88 y 92, pero mi objetivo es entre 92 y 96 de saturación de oxígeno. ¿Cuándo debo intubar a mi paciente? Bueno, con un criterio basta, y es que cuando yo tengo un paciente en paro cardíaco que no tiene una buena respuesta a los 3 primeros ciclos, es decir, entre 6 y 10 minutos, probablemente yo tengo que decidir ventilar el deterioro del estado de conciencia, la inestabilidad hemodinámica y una P2 por debajo de 45 a pesar de oxígeno, y 2 criterios más dificultad respiratoria cuando tengo el criterio de frecuencia respiratoria, de volumen corriente, de saturación de oxígeno a pesar de flujo de oxígeno, los cambios en la presión sistólica, un pH con reducción súbita, con hipercapnia, con reducción del pH que produzca encefalopatía o disminuya el nivel de conciencia, y un abdomen paradójico. Pero también hay unos criterios de cuándo intubar para 3 patologías que frecuentemente vemos nosotros,
en cuidado intensivo y es criterios para la falla cardíaca, criterios para el EPOC, criterios para la falla ventilatoria aguda hipoxémica y a esto le pueden tomar una foto para que tengan los parámetros allí y puedan tenerlos a la mano en el momento que ustedes quieran hacer una evaluación de su paciente en urgencias. Uno de los parámetros de oxigenación que debemos tener en cuenta es el CO2 y cuando ustedes tengan un paciente que tenga un CO2 por debajo de 32, porque es una de las cosas que a nosotros nos genera tranquilidad y es que, no, el paciente está en falla ventilatoria y tiene un CO2 bajo, ojo, porque un CO2 por debajo de 32 con un paciente que tiene signos de dificultad respiratoria y de trabajo respiratorio es un paciente que tiene un alto riesgo de falla ventilatoria y que va a requerir intubación orotraqueal prontamente. Si me toca oxigenar al paciente, tengo estos dos parámetros que son dos estudios que son el Preopti Dan fase 3 y este que es el Optimas y lo que ambos han demostrado es que tanto la ventilación mecánica no invasiva como la cánula nasal de alto flujo son muy buenos para preoxigenar a los pacientes que no debo retirarlos para utilizar la válvula de respiración manual y tienen la ventaja que disminuyen los episodios de desaturación por debajo del 90% por encima de la válvula manual. Cuando ya intubé a mi paciente, yo lo que debo hacer, y esto es una de las cosas que debemos hacer en el servicio de urgencia, es qué hago con mi paciente, porque muchas veces nosotros no sabemos cuadrar los parámetros ventilatorios, entonces el primer parámetro ventilatorio que voy a cuadrar es el derivado del estudio ARMA, que es utilizar bajo volúmenes corrientes con titulación de PIP, que la titulación de PIP puede tener varias maneras, pero para el protocolo del estudio ARMA lo hicieron con tabla de FIO2 PIP. Si el paciente sigue con presiones altas en la vía aérea, y esto es nivel de conciencia 2-3. Si el paciente sigue con trabajo respiratorio, entonces tenemos que utilizar los relajantes neuromusculares que vienen derivados del estudio Acorasis. Si el paciente definitivamente no sigue con deterioro de la oxigenación, pues viene en los derivados del estudio Proceva y si definitivamente el paciente no mejora, tengo que considerar los parámetros del estudio de OLIA para llevarlo a ECMO. Pero ¿cómo puedo hacer yo mi titulación de ventilación mecánica en el servicio de urgencia? Listo, yo pongo 6 mililitros por kilo de peso predicho, busco el PIC ideal y ya les voy a decir cómo buscar el PIC ideal buscando parámetros de protección pulmonar. En este caso vamos a utilizar la presión de conducción que esté por debajo de 15 y la presión meseta por debajo de 28, entre más bajo mejor. Y una vez yo logré esto, entonces voy a hacer un seguimiento en una hora con gases arteriales y estos parámetros me deben permitir tener un C2 por debajo de 50, un pH por encima de 730 y una reducción en la frecuencia respiratoria por debajo de 30. Si eso es así, no hago nada. Si eso no es así, yo debo mirar si tengo que subir el volumen corriente para buscar los mismos parámetros de protección pulmonar o si tengo que disminuir los volúmenes corrientes para parámetros de ventilación mecánica ultraprotectora. Pero lo que tengo que buscar yo siempre es no hacer daño con el ventilador, no más daño de que el paciente ya se ha hecho con el cuadro de dificultad respiratoria que el paciente tiene. Y es que cuando yo meto un paciente en ventilación mecánica, si yo le pongo volúmenes corrientes altos con flujo elevado, produzco sobredistensión alveolar. El FIO2 alto, que es una de las cosas que menos nos preocupa, produce directamente lesión pulmonar. Si utilizo frecuencia respiratoria elevada con PIC baja, produzco una fuerza de sellamiento por cierre y apertura de los ciclos. Estas tres cosas me llevan a una lesión pulmonar aguda y esta lesión pulmonar aguda si produce una liberación de biomarcadores que si se produce un fenómeno de traslocación a nivel pulmonar me van a llevar de una lesión que comenzó en el pulmón a un fallo orgánico múltiple. Y lo que debo vigilar es la presión meseta, la presión de conducción, la presión de transpulmonar, la presión de conducción transpulmonar y el índice de estrés. Pero fíjense que la evidencia, y esta es una publicación reciente del 20 de mayo de este año, en la cual nos demuestra que cuando yo tengo parámetros de protección pulmonar, voy a tener una mejoría en la mortalidad, sobre todo cuando utilizo parámetros como la presión de conducción, como la PAFI, que tiene una evidencia bastante variable, pero para este trabajo le fue bastante bien, y también los parámetros
que no son invasivos como la procalcitonina nos pueden ayudar en términos de seguimiento con los pacientes, pero también tenemos otros parámetros ventilatorios como la PIC, como el volumen corriente, sobre todo cuando no hay un delta de elevación del volumen corriente, de la presión de conducción y de la presión pico, y sobre todo también de la ventilación por volumen minuto. Pero lo que yo debo buscar en mi paciente, y es una de las cosas que esto nada más es para que entiendan lo que estamos haciendo con los parámetros ventilatorios iniciales del ventilador, y es que nosotros tenemos una cosa que se llama estiramiento cíclico, en el cual nosotros vemos que la fuerza de distensión alveolar se produce y que solamente nos preocupa es no tener un volumen corriente tan alto y que la tendencia es a llevar un volumen corriente a parámetros de ventilación ultraprotectora, pero esto realmente nos va a llevar a una elevación del CO2 y es la razón por la cual muchos de los pacientes terminan en remoción extracorpórea de CO2 y yo lo que tengo que buscar realmente es esto, que así como titulo el estiramiento cíclico, tengo que hacer algo con el estiramiento estático y es la presión positiva al final de la estiración y buscar una buena titulación, que para términos de buscar una buena titulación lo debemos hacer por distensibilidad. ¿Y por qué por distensibilidad? Porque yo tengo que buscar, y fíjense que aquí comienza un PIC de 4 a un PIC de 16, que lo puedo hacer en forma ascendente o en forma decreciente, subiendo de 2 en 2 y subiendo cada 4 ciclos respiratorios, para cada ciclo respiratorio que son más o menos en el ventilador de 2 a 16 respiraciones o una pantalla del ventilador para los que son más mecánicos y con eso yo voy a buscar el PIB ideal de mi paciente. ¿Por qué yo tengo que buscar el PIB ideal? Porque yo tengo que mantener mi pulmón en esto que se llama la zona de pulmón reclutable, en el cual yo tengo un parámetro de volumen corriente que es adecuado y un parámetro de PIB que es adecuado, que me dice que mi paciente con esos parámetros está manejando una distensibilidad que según Golliger es por encima de 38 para decir con un pulmón reclutable. Y la importancia del PIB radica es en esta enseñanza que nos deja este trabajo publicado ya hace algún tiempo, que es en diciembre del 2024, en el cual nos demuestra que el siglo I, el 17 de noviembre, que fue que se descubrió el primer caso de COVID-19, ¿verdad? En el cual nos metió en la pandemia, la enseñanza que nos deja es que cada vez el PIC va teniendo una fuerza más en los ajustes de ventilación, sobre todo para mantener parámetros de ventilación mecánica protectora. Pero como nosotros debemos hacer las cosas fáciles porque estamos en el servicio de urgencia, este estudio de Roder de clínico fisiológico nos dice que si tú no tienes el tiempo para hacer eso, ponle un PIC de 8 y de acuerdo a cómo se comporten los parámetros ventilatorios, tú miras si haces un PIC decreciente o un PIC ascendente para buscar cuál es el mejor parámetro de PIC según distensibilidad, pero que definitivamente la PAFI, como el estudio ARMA que nos enseñó mucho, no es un parámetro adecuado para nosotros hacer una titulación de PIC porque simplemente no evalúa la mecánica ventilatoria. Y la importancia de que a nosotros nos vaya bien en cuidados intensivos es que ustedes en el servicio de urgencia hagan el 90% del trabajo que nosotros hacemos en cuidados intensivos para que ese paciente salga. De que el paciente le vaya bien o mal en cuidados intensivos depende de lo que se haga en esta primera hora y es escoger bien la oxigenación, no demorar la ventilación no invasiva, la cánula nasal de alto flujo, saber cuándo intubar al paciente para que este paciente llegue de una forma segura a cuidados intensivos. Y una vez ustedes vayan a trasladar al paciente, deben saber cuál es el estado del paciente, si el traslado va a ser interhospital o va a ser dentro del hospital, cuál es la estabilidad clínica del paciente, los procedimientos que necesita, las intervenciones que se necesitan para preservar la vida durante el traslado y llevar un diagnóstico claro con optimización del protocolo ABCD. Y hay unos parámetros de oxigenación donde si el paciente está en ventilación mecánica no invasiva o en cánula nasal de alto flujo y creemos que va a fallar en el traslado, pues intubación preventiva, porque si lo necesito trasladar porque la intervención es urgente, mejor lo llevo ventilado. Si el paciente lo ventilo y tiene parámetros de ventilación alto, ideal, nuestro ventilador de transporte lo que nos debe dar a nosotros los mismos parámetros que utilizamos o la misma potencia de los parámetros que utilizamos en un ventilador no habitual en cuidados intensivos. Y si el traslado es interdependencias de hospital a hospital, el traslado no debe demorar más de 30 minutos y tengo que, por supuesto, llevar formas de prevención para mirar si el paciente tiene la habilidad hemodinámica, el soporte inotrópico o vasopresor.
Finalmente, nosotros, la definición de falla ventilatoria todavía está en construcción. La clínica importa y podemos utilizar la escala de Pigo, el ROX, el HACOR o el estado de conciencia como la escala de Glasgow. Las estrategias no invasivas funcionan y estas se pueden asociar al prono despierto, agregar más la ventilación mecánica protectora, salva vidas y el traslado del paciente en cuidados intensivos debe ser un traslado seguro. Muchas gracias.